Buenos días a todos y a todas. Dentro de nuestra preparación a posiciones de subalterno de la Administración de la Generalitat Valenciana, hoy vamos a hablar sobre el tema 7. El tema 7 es el que está dedicado a la reprografía y otras tareas del personal subalterno. En este tema vamos a hablar de dos bloques importantes. Este es un tema importante para el personal subalterno, puesto que se utiliza bastante. Un primer bloque son las máquinas de reprografía, que básicamente son las fotocopiadoras multifunción. Luego tenemos otro bloque, que son las máquinas complementarias a la reprografía. Y aquí vamos a hablar de varias de ellas, como por ejemplo la encuadernadora, las zapadoras y las destructoras. Pues nada, vamos a comenzar con las máquinas de reprografía. La reprografía es la reproducción o copia exacta de documentos a través de distintos aparatos, como las fotocopiadoras, las impresoras o los escáneres. En la parte derecha de nuestra hoja, que estamos en la página 67 de 94 de nuestro temario, tenemos la imagen de una fotocopiadora. Es la típica fotocopiadora que se está utilizando ahora en las instalaciones de Generalitat Valenciana. Es una fotocopiadora multifunción. Hoy en día, con una sola máquina, podemos hacer el trabajo de los tres aparatos. Son las denominadas, como hemos dicho, fotocopiadoras multifunción. Están conectadas a los ordenadores de los trabajadores. Con ellas podemos hacer un montón de trabajos, como por ejemplo fotocopiar documentos. Esto es hacer una copia exacta de un documento en una hoja de papel. También podemos imprimir documentos, y esto es hacer copias en papel de documentos que tenemos en un ordenador. También podemos escanear documentos, y esto significa transformar un documento de papel en un documento digital que posteriormente tendremos en nuestro ordenador. Como hablábamos de las fotocopiadoras multifunción, y decíamos que es muy importante, pues en nuestro tema, en nuestra página 68 de 94, nos dice que una de las tareas del personal subalterno es hacer fotocopias. Así que deberás conocer bien la fotocopiadora con la que trabajas. Hay muchas marcas y muchos modelos de fotocopiadoras multifunción, pero todas tienen un montón de funciones en común. Fotocopian con las dos caras del papel, amplían o reducen la imagen, pueden hacer fotocopias en color o utilizar distintos tamaños de papel. Lo que debes saber para trabajar con una fotocopiadora importante, pues vamos a ver un poquito de lo que debes saber para trabajar con ella. Encendido, por ejemplo. Las fotocopiadoras tienen un interruptor con dos posiciones. Aquí en el lado derecho de nuestra hoja tenemos el interruptor con las dos posiciones. Para encender la fotocopiadora debes pulsar el interruptor en la posición 1 o 1. Para apagar la fotocopiadora debes pulsar el interruptor en la posición off o circulito o 0. Pueden tener un botón de encendido y apagado en vez del interruptor. Sería el caso del botón verde que tenemos también en nuestra página a la parte derecha. El botón estaría iluminado si la fotocopiadora está encendida, y cuando la fotocopiadora se apaga, el botón dejaría de estar iluminado. Las fotocopiadoras tienen un proceso. Tienen un proceso que se llama calentamiento. Cuando enciendas la fotocopiadora, esta comenzará a calentarse. Mientras se calienta, no puedes hacer fotocopias. En ese ratito no puedes hacer fotocopias porque se está poniendo en marcha todo un proceso interno. Durante el calentamiento, nosotros podemos aprovechar para ir preparando los documentos que vamos a fotocopiar, quitándole las grapas o los clips si lo tienen. También podemos colocar el primer documento que vayamos a fotocopiar, esperando que el calentamiento acabe de estar para que nuestra fotocopiadora comience a funcionar. Dentro de la fotocopiadora, aquí en la hoja 69 de 94 de nuestro temario, tenemos una imagen de la fotocopiadora con las bandejas del papel. Antes de fotocopiar, es muy importante asegurarnos que la fotocopiadora tiene suficiente papel para las copias que vamos a realizar. Si la fotocopiadora no tiene papel, una luz se iluminará para avisarnos. El papel se puede colocar en los cajones para papel o en una bandeja lateral que recibe el nombre de bypass. El tóner también es una parte muy importante de la fotocopiadora.
El tóner es la tinta que usan las fotocopiadoras y este puede ser en líquido o en polvo. Si la fotocopiadora no tiene suficiente tóner, viene una luz, se iluminará para avisarnos y tendremos que poner uno nuevo, porque si no, no nos saldrán las fotocopias, porque no tendrá suficiente tinta. El tóner va en unos cartuchos. Cuando se termina un color, se cambia el cartucho de ese color. Hay 4 colores. Aunque existen una infinidad de abanico de tonos con estos 4 colores, la fotocopiadora es capaz de reproducirlos todos. Estos 4 colores son el negro, cian o azul, amarillo y magenta o rojo. Estos son los 4 colores que existen. Luego aquí en la página 70 de 94 de nuestro temario tenemos una imagen a la parte derecha de lo que es el panel de control de nuestra fotocopiadora multifunción. El panel de control es la parte de la fotocopiadora donde están todos los botones que necesitamos para poder hacer fotocopias. Las partes principales del panel de control son la pantalla, el teclado con números, el botón de Start o Inicio y el botón de Stop o Parar. Poco a poco, cuando veamos la fotocopiadora, la tengamos delante, vayamos mirando los botones, nos iremos familiarizando con cada uno de ellos. Y luego ya nos parecerá pues, muy sencillo el panel de control que al inicio puede resultar complicado a la vista. Otra parte importante de la fotocopia son los documentos. Al documento que tenemos que copiar lo llamamos original. Será nuestro documento original. Y a la copia que hacemos del original le llamamos fotocopia. Es muy importante cuidar los documentos originales para no estropearlos ni romperlos y queden en las mismas condiciones que nos los hemos encontrado. Los documentos pueden tener distintos tamaños. Están impresos en color o en blanco y negro, o están impresos por una cara o por ambas caras. También debemos de tener en cuenta estas características a la hora de realizar las fotocopias. Los tamaños de papel más utilizados los tenemos en una imagen al lado derecho de nuestra hoja. Son el DIN A4, es el tamaño normal del denominado folio. Este folio que tenemos en la mano, que tengo yo ahora mismo en la mano, es un DIN A4, es el tamaño normal de un folio que es el más utilizado en toda la administración. Pero también tenemos el DIN A3, que su tamaño es el doble. Si pusiéramos este y otro al lado, ese es el tamaño A3. Es el doble que un folio, se usa para hacer copias ampliadas o también para hacer carteles. Pero claro, nos preguntaremos, ¿cómo fotocopiar? Estoy delante de la fotocopiadora. ¿Cómo fotocopiar? Bueno, pues vamos a dar aquí algunas pautas sobre cómo fotocopiar. Debes de colocar los documentos originales en uno de estos dos sitios. Los puedes colocar en el alimentador. El alimentador está en la tapa superior de la fotocopiadora y en ella podemos poner muchos documentos juntos a la vez y de esta manera se trabaja más rápido. Todos los originales tienen que tener las mismas características. Tienen que ser folios sueltos, no pueden estar grabados, no pueden tener clips, no puede ser un libro, tienen que ser folios sueltos para que se puedan ir metiendo de uno en uno por el alimentador. También podemos fotocopiar poniendo el documento original en el cristal. El cristal está debajo de la tapa superior de la fotocopiadora. Se coloca al lado del documento que vamos a copiar en el cristal. Se trabaja más despacio porque solo podemos copiar un documento cada vez. Pero cuando tengamos el documento o documentos colocados, marcaremos el número de copias que queremos con los botones del teclado y nos hará el número de copias que nosotros le hemos marcado. Es muy importante que cierres la tapa mientras haces la fotocopia para no dañar tus ojos. Que la fotocopiadora lanza una luz bastante intensa que suele ser de un color blanquecino azulado y es molesta para los ojos, así que es importante bajar la tapa. Y por último, le daremos a la tecla de Start o Inicio y se comenzarán a hacer las fotocopias. Las copias saldrán en la bandeja de salida y recogeremos las copias y los originales. También tenemos algunas funciones que son especiales. A veces necesitaremos hacer fotocopias un poquito diferentes a los documentos originales, como por ejemplo puede ser que el documento sea muy pequeño o muy oscuro y tengamos que hacer una ampliación del documento, una reducción del documento, cambiar un poco el tono
Todas estas cosas también se pueden hacer con nuestra fotocopiadora multifunción. Existen algunas funciones que nos ayudan a modificar las copias, como por ejemplo puede ser cambiar el tamaño. Pues vamos a ver un poquito de qué tendremos que hacer para cambiar el tamaño. Podemos cambiar el tamaño de la fotocopia en un documento para que la copia salga más grande o salga más pequeña. El tamaño de un documento normal es 100% o escala 1, 1. Para que la copia salga más grande, tendremos que ampliar. Podremos ampliar poco a poco con la tecla más. Podremos ampliar 101, 102, 103 y así podemos llegar hasta 400% de ampliación. Es el máximo que se podría ampliar. Las fotocopiadoras tienen una opción para ampliar directamente desde el tamaño A4 hasta el tamaño A3. Esa ampliación sería del 141%. Como es una opción que se utiliza bastante, pues por ello existe una tecla, digamos, de acceso rápido a que nos haga la copia del tamaño A4 al tamaño A3. Pero también tenemos la opción de que la copia salga más pequeña, con lo que la tendremos que reducir. Podemos reducir poco a poco con la tecla menos o guión. Más bien es la tecla menos, la de reducir. Podemos reducir a un 99%, 98%, 97% y así llegar hasta un 25%, que es el mínimo en el que podemos reducir. La fotocopiadora también tiene una opción para reducir directamente desde el tamaño A3 hasta el tamaño A4. Esta reducción sería una reducción del 70%. Como hemos comentado antes, que podemos hacer un montón de cosas con nuestra fotocopiadora, pues podemos fotocopiar en una o dos caras. Aquí en la parte derecha de nuestra hoja tenemos un poquito lo que sería la pantalla de control de una fotocopiadora multifunción para que podáis echarle un vistazo a lo que más o menos aparecería en la pantalla. Estamos en la página 73 de 94 de nuestro temario. Vamos a comentar un poquito sobre cómo fotocopiar en una o dos caras. Cuando los documentos que tenemos que copiar están impresos solo en una cara del papel y nos piden las fotocopias usando las dos caras, utilizaremos la opción dúplex. Pero también podemos oscurecer o aclarar. La densidad es la oscuridad o la claridad de la imagen o el texto. Podemos oscurecer la copia moviendo el selector de densidad con la flecha de la derecha, o bien podemos aclarar la copia moviendo el selector de densidad con la flecha de la izquierda. Ahora vamos a comentar un poquito sobre los fallos más habituales que hay en las fotocopiadoras multifunción, porque también tenemos fallos. Los errores más habituales cuando utilizamos la fotocopiadora puede ser, por ejemplo, el indicador de papel. Cuando se indica el indicador de papel cuando se ilumina, es porque se ha terminado el papel está mal colocado o bien la bandeja que tiene el papel incorporado dentro está abierta. Entonces hay que revisar que el papel de la bandeja está bien colocado y que la bandeja esté cerrada y por supuesto que tiene papel incluido dentro. Pero también nos puede dar un aviso de tóner dañado. Y esto es cuando se termina el cartucho del tóner, verás un aviso en la pantalla de la fotocopiadora para pedirte que lo cambies por uno nuevo. En la pantalla de la fotocopiadora verás los pasos que tienes que ir haciendo, los pasos que hay que seguir para quitar el cartucho usado y reponerme por uno nuevo. También se nos puede atascar el papel en la fotocopiadora, entonces nos saltará el indicador de papel atascado. Algunas veces el papel se atasca y la fotocopiadora ¿qué hace? Pues que se para. El indicador de papel atascado se enciende y en la pantalla nos aparece un aviso. Para poder continuar con tu trabajo, tienes que quitar el papel atascado. En la pantalla de la fotocopiadora, como aquí nos indica en una imagen en la parte derecha de nuestra hoja, nos irá guiando y nos irá diciendo los pasos que tenemos que seguir para poder quitar el papel atascado y seguir imprimiendo. Si la fotocopiadora no hace copias o no imprime, tenemos que ver qué está pasando. Si la fotocopiadora se ha parado mientras hacemos copias o no funciona cuando vamos a utilizarla, tenemos que comprobar los indicadores y los avisos que hemos dicho anteriormente: aviso de tóner, aviso de papel atascado, aviso de insuficiencia de papel. Y si tiene papel y tóner y no tiene papel atascado, hay que revisar que todas las tapas de la fotocopiadora estén bien cerradas para que pueda funcionar correctamente.
Si sigue sin funcionar y no sabemos por qué motivo, pues tendremos que avisar a tu jefa o a tu jefe para que llame al servicio técnico y puedan solucionar el problema, porque puede haber sido algún otro problema mayor que nosotros no podemos solucionar. También tenemos otros trabajos con las fotocopiadoras multifunción. Aparte de hacer fotocopias, con estas fotocopiadoras también podemos realizar impresiones. O sea, se puede imprimir. Puedes enviar desde tu ordenador del trabajo, documentos digitales para hacer copias en papel. En la fotocopiadora tendrás que seleccionar la opción impresora para ver los documentos que envíes. Puedes enviar un documento o varios y después puedes imprimirlos todos juntos. Pero también tenemos la opción de escanear. ¿Qué es escanear? Pues a ver, en las fotocopiadoras multifunción nos permite convertir documentos que tenemos en papel en documentos digitales, es decir, en documentos que se guardan en el ordenador del trabajo. El escaneo de documentos es una función que se utiliza mucho para enviar documentos de papel por correo electrónico. Bueno, ya hemos hablado de las máquinas de imprimir, de la fotocopiadora multifunción, pero tenemos otras máquinas complementarias a la reprografía. Vamos a hablar un poquito sobre algunas de ellas. Hay varias tareas complementarias a la reprografía que se hacen con máquinas distintas, diferentes a las fotocopiadoras. Vamos a hablar sobre algunas que son las más utilizadas en la administración. Por ejemplo, tenemos las encuadernadoras. Son máquinas que unen las hojas formando un cuaderno. Los documentos quedan ordenados y con buena presentación. Para darle un buen acabado, se le pone una portada y unas tapas. Existen varios tipos de encuadernadoras. Tenemos la termoencuadernadora, que funciona calentando un pegamento que une las hojas. También tenemos las encuadernadoras que agujerean el papel. Hacen agujeros en el papel y en las tapas todo el mundo. Después se unen todas las hojas con una pieza de metal o de plástico que se va enrollando con forma de espiral que se llama gusanillo. Para encuadernar con ellas se tienen que seguir estos pasos que vamos a decir a continuación. Primero, se juntan todas las hojas en un bloque. Después se pone una tapa delante de la primera hoja y otra tapa detrás de la última hoja. Después se coloca el bloque en la encuadernadora para hacer los agujeros en uno de sus lados, como tenemos aquí en la imagen derecha de nuestra hoja. Ahora mismo estamos en la hoja 76 de 94 de nuestro temario y tenemos una imagen de un documento encuadernado. Después de colocar el bloque en la encuadernadora para hacer los agujeros en uno de sus lados, pasaremos el gusanillo o espiral por los agujeros para que quede todo unido. Otra de las máquinas que son muy utilizadas en la administración son las grabadoras. Las grabadoras se utilizan para unir o coser los papeles con unas piezas delgadas de metal que se llaman grapas. Las grapas se clavan en el papel y se doblan para que los papeles queden unidos. Hay dos tipos de grapas. Manuales, que tenemos que apretar con la mano para que el grapa se clave en el papel y se doble, pero tenemos unas grabadoras que son las eléctricas, suelen ser más grandes, más potentes. Se colocan los papeles en la grapadora y la grapa se clava y se dobla automáticamente. Tenemos más aparatos también que solemos utilizar. Este también se utiliza mucho. Tenemos el ejemplo en la parte derecha de nuestra hoja y son las destructoras de papel. En todas las oficinas, si hay algo que tenemos muchísimo y en cantidad, son papeles, como documentos, cartas, folletos, facturas, albaranes. No podemos guardar todos los papeles porque no nos cabrían. Muchas veces tenemos que tirar algunos a la basura. Pero, ¿qué pasa en la administración? Que hay documentos que no se pueden tirar a la basura, que contienen datos personales, información confidencial, por lo que estos documentos hay que destruirlos. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la destructora. Las destructoras son aparatos que trituran el papel en tiras finas de papel o en cuadraditos tan pequeñitos que no se puede leer nada. Si hay algún dato confidencial, es imposible que se pueda leer una vez destruido. Son aparatos muy fáciles de utilizar, aunque debes de tener mucho cuidado para no hacerte daño. Vamos a comentar un poquito los pasos a seguir. Primero metes el papel por una abertura en la parte superior,
automáticamente se ponen en marcha unas cuchillas trituradoras. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado de meter solo la hoja y no acercar los deditos para que no nos hagan ningún daño. Luego los trocitos caen en una caja o en una bolsa y cuando la caja o la bolsa está llena, se tira a la basura o se espera a la empresa que vendrá a llevarse el papel destruido y ya hemos finalizado con este tipo de papeles, con las destructoras y con este tema. Así que nada, esperando que os haya servido de ayuda. Nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego a todas.